Amigos, bienvenidos de nuevo al programa. Conmoción en el mundo militar en Venezuela. Hoy han fallecido 4 militares, 1 asesinado y 3 en extrañas circunstancias, en un accidente aéreo, en una avioneta que despegó desde la base aérea militar de La Carlota y se estrelló en un sector conocido como El Volcán, cercano al Hatillo. Era una avioneta Cessna y fallecieron sus 3 tripulantes. La avioneta perteneciente al Ministerio del Interior, al mando, ya lo saben, de Diosdado Cabello, el todopoderoso hoy ministro de la Policía, de la Represión y también del mundo militar en Venezuela. Accidente aéreo por aclarar, por dilucidar y también un asesinato ocurrido hace pocas horas en el estado Falcón. Se trata de un francotirador, Giancarlo Amarente, que tuvo bajo su mando un grupo de militares en Venezuela y que era perseguido por la contrainteligencia militar. Recibió una llamada en la madrugada diciendo que su esposa había sido detenida por la contrainteligencia militar en el estado Zulia. Estas son las primeras versiones, todavía sin confirmar, las primeras versiones que han trascendido de este hecho. Este militar, este francotirador, se trasladaba desde el estado Falcón, donde se encontraba supuestamente o presumiblemente para averiguar qué había pasado con su esposa, qué había pasado con su mujer, y en ese trayecto fue interceptado por una alcabala de la Guardia Nacional. Y la información la ha aportado un periodista allí, en el estado Falcón, Gerardo Morón. Y este es el lugar donde, de acuerdo con este periodista, el primero que da la información apunta a que fue en este lugar, en esta ubicación, en el estado Falcón, en una alcabala de la Guardia Nacional, fue abatido este francotirador y horas después fallecían estas 3 personas en una avioneta Cessna, propiedad del Ministerio del Interior. Se suman estos hechos, estos 3 militares fallecidos en el accidente aéreo y este asesinato, por supuesto, por aclarar también y por esclarecer, se le suma el del escolta del equipo de José David Cabello, asesinado a finales del año pasado, en los últimos días de 2024, en plena Cotamil, asesinado presuntamente por una persona que lo acompañaba en su vehículo, recibió un disparo que le quitó la vida. 5 militares muertos en un mes, 2 por asesinato y 3 cuyas causas, las causas de ese accidente de esta avioneta del Ministerio del Interior, que también deberán ser esclarecidas. Y todo esto ocurre, amigos, el día en que Diosdado Cabello, el ministro de la Represión de Nicolás Maduro, anuncia que próximamente va a organizar una rueda de prensa para comunicar que ha desarticulado un movimiento de alzamiento, de desobediencia, de rebelión, se supone que militar o cívico-militar, que pretendía desestabilizar el país. Un golpe de Estado, una rebelión, o no sabemos cuáles son los argumentos que va a utilizar Diosdado Cabello para presentar un posible atentado en contra del poder chavista en manos de un grupo rebelde que, según ha explicado hoy en su programa de televisión, han sido detenidos y están colaborando y han anunciado ya que tenían intenciones, reitero, según explica, según la versión del régimen, asegura que este grupo de detenidos confesó su intención de bombardear, de colocar bombas en la ciudad capital. Es lo que ha dicho Diosdado Cabello. Vamos a ver cuál es la versión final que aporta en esa rueda de prensa, si finalmente la da en las próximas horas o en los próximos días. Bueno, tensión militar en Venezuela y mientras tanto, desde los Estados Unidos, terremoto migratorio, porque el gobierno de Donald Trump ha suspendido esa prórroga del TPS, de ese visado de protección temporal para los venezolanos que aprobó el gobierno de Joe Biden en las últimas medidas. Una de las últimas medidas, junto con sanciones a altos jerarcas del chavismo, era la prórroga del TPS que fue suspendida por Donald Trump. Quedan en el limbo o podrían quedar en el limbo, según algunas cifras, según comentan, podrían ser cerca de 500.000 de venezolanos los que estarían afectados bajo esta condición. Ahora se abren muchas incertidumbres
y se cierne también sobre ellos el peligro de detenciones, peligro de deportaciones que ya está desarrollando el gobierno de Donald Trump con mucho énfasis en sus primeros días de gobierno. Cerca de 2.000 migrantes ya han sido deportados, según las cifras aportadas por la Casa Blanca, no todos con expediente criminal, pero interpreta ahora el nuevo gobierno, el gobierno de Donald Trump, que por el simple hecho de haber cruzado de forma ilegal y por tanto violar las leyes de los Estados Unidos, ya se convierten automáticamente en criminales y todos los migrantes ilegales en candidatos a la deportación. Y sobre esta deportación hemos conocido hoy, hace pocas horas, que Donald Trump ha lanzado una nueva idea. Los criminales apresados, arrestados en Estados Unidos, no van a ser entregados a los terceros países porque explica Donald Trump que podrían volver a reingresar en los Estados Unidos. Por tanto, cárcel de Guantánamo es la nueva propuesta de Donald Trump para los grupos de migrantes delincuentes procesados, condenados por delitos en los Estados Unidos, prisión de Guantánamo. Hasta 3.000 criminales podrían ser acogidos allí, explicó el presidente de los Estados Unidos, una vez que el Congreso apruebe los recursos para este fin. Y sobre las deportaciones, sobre el tema migratorio, se ha pronunciado ya el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho que miembros del Tren de Aragua focalizan una de las principales preocupaciones de ese gobierno, pero Stephen Miller, uno de los portavoces ahora de la Casa Blanca, explica que prefiere la deportación de esos miembros del Tren de Aragua hacia Venezuela. We know that the president spoke to President Bukele. Next week, Secretary Rubio will be in El Salvador. Should we be expecting El Salvador to take the Tren de Aragua Venezuelans as an agreement between the two countries? All I can say on this, because I don't want to get ahead of Senator Rubio, is that the President Bukele has graciously offered tremendous degrees of cooperation with the United States on all things migration, and we're hoping that will provide a framework for migration cooperation all throughout the region. And I think it's very clear that President Bukele is going to be a very great and strong partner for this administration and for the United States. Of how that means getting Venezuelans into El Salvador, because I mean, right now we don't have relationships with Venezuela. Well, it is our full expectation that Maduro will accept all flights of TDA gang members back to Venezuela. Es lo que ha dicho en una declaración sorprendente. Primero dijeron que sería una posibilidad o una prioridad las cárceles de El Salvador. Ahora insinúan que puede ser un acuerdo con Nicolás Maduro para llevar a los delincuentes del Tren de Aragua a Venezuela, nada más y nada menos que a las cárceles venezolanas donde se hicieron fuertes, donde operaban y donde crecieron de forma exponencial. Y ahora hay una tercera posibilidad, Guantánamo. Ya ha apuntado 3 posibilidades para deportar a los miembros del Tren de Aragua, el gobierno de Donald Trump, las cárceles de El Salvador, Venezuela o Guantánamo, y desconocemos por cuál de ellas se va a inclinar finalmente el gobierno. Y el presidente legítimo, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, ha explicado a un periódico importante diario en los Estados Unidos, al Washington Post, que le pide al gobierno de Donald Trump no llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro, un acuerdo migratorio para la deportación de venezolanos, delincuentes o no, a Venezuela, porque esto le serviría al régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, como método de negociación, como arma de chantaje con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Importante este tema, y ya el régimen se está jugando su futuro sobre esto, está apostando fuerte, y hoy Diosdado Cabello decía que se parecían mucho los chavistas a los republicanos. En cambio, María Corina Machado apostaba porque ganase Kamala Harris. Es una declaración completamente descabellada, fuera de sí, la que hoy, en un nuevo acto de genuflexión ante Donald Trump, intentaba establecer un nuevo puente, una nueva amistad, Diosdado Cabello, que se ha convertido en el superministro mandamás y en el hombre fuerte de Nicolás Maduro. Bueno, amigos, ayer le presentábamos una entrevista exclusiva, una conversación muy reveladora con el comisario Villarejo, José Manuel Villarejo, uno de los espías, uno de los agentes secretos de España que ha terminado siendo más conocido por todos los escándalos judiciales, las acusaciones que está enfrentando y que han sido completamente mediáticas. El comisario Villarejo, polémico en su proceder, polémico en sus declaraciones, nos explica en una segunda parte de esta entrevista
que coincidió en la cárcel con el Pollo Carvajal, aquí en España, en la prisión de Extremera, en las afueras de Madrid, compartieron información de inteligencia. Y ojo, sobre los intereses de Zapatero en Venezuela, explica que no se trata solo de José Luis Rodríguez Zapatero, explica que es una trama socialista con intereses en Venezuela. Zapatero no opera solo, sino a través de una trama, y uno de los propósitos, uno de los cometidos de esta trama fue intentar mediar ante el gobierno de Donald Trump, la administración Donald Trump I, para que aliviara las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, para que entablara buenas relaciones con ellos, y intentaba explicar Zapatero y este grupo socialista que el régimen de Nicolás Maduro no era tan dictatorial como se había dicho, no estaba tan metida Irán y los grupos terroristas del Medio Oriente, no era un peligro tal para la seguridad de los Estados Unidos como hacían ver otros sectores, e intentó calmar las aguas y mediar. Finalmente, como todos sabemos, eso ocurrió. Durante el gobierno de Donald Trump hubo una política muy firme, muy dura en contra del régimen de Nicolás Maduro, aunque finalmente, por supuesto, el objetivo no fue cumplido, que era, obviamente, como todos sabemos, la salida de Nicolás Maduro. Volverá a establecer la misma estrategia, el chavismo volverá a utilizar a José Luis Rodríguez Zapatero como puente, como mediador ante la administración de Donald Trump. Esa es una de las grandes incógnitas. Personaje interesante, conoce como pocos las tripas, los intestinos del poder en España y también su relación con los servicios de inteligencia de todo el mundo. Conoce las dinámicas del poder. Aquí tenemos en la segunda parte de la entrevista a José Manuel Villarejo. Este programa no se hace responsable de los datos, informaciones u opiniones vertidas por el entrevistado. El Pollo Carvajal, ustedes compartieron prisión, compartieron cárcel, en la cárcel de Extremera. Efectivamente. Creo que durante año y medio. No sé si llegaron a entablar una amistad, pero lo que sí es cierto, usted lo ha reconocido, es que compartieron información de inteligencia en la cárcel. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué le contó el Pollo Carvajal? ¿Qué le contó usted al Pollo Carvajal sobre los intereses del chavismo en España? Coincidir con Hugo Carvajal, digamos, en prisión, pues hablamos de cómo se financiaban, cómo se pagaban, cómo estaba, digamos, estructurada, cómo se utilizaba fundamentalmente, digamos, la empresa petrolera. Petróleos de Venezuela. Petróleo de Venezuela, PDVSA, ¿no? PDVSA. Para abonar los pagos, cómo se habían estructurado, incluso cómo se habían llegado a pagar gente a la estructura, digamos, de los testaferros en Cataluña. Hubo una serie de pagos que se hicieron, por ejemplo, a unos, se llamaban los Monjes, que tenían una constructora y tal, que en realidad era una estructura de los Pujol, y había una serie de pagos que se habían hecho a través de PDVSA para unas supuestas construcciones de casas que nunca se hicieron, ¿no? Es decir, dinero chavista al independentismo catalán. Sí, hubo digamos, más que al independentismo, a lo que era el clan de los Pujol, por lo menos. Hay una serie de notas de inteligencia que yo elaboro en aquella época cuando detectamos que de PDVSA se habían hecho una serie de abonos a una sociedad, digamos, de los Monjes, que a su vez, vamos, según los informes míos de inteligencia, eran unos testaferros de los Pujol. Prueba de ello que cuando los Pujol empiezan a caer en desgracia, al final esa empresa casi desaparece y se arruina y tal. Entonces la responsable de esa empresa, una tal Susana Monge, era además la tesorera del Club de Fútbol Barcelona, y era la que promovía cada vez que había un partido de fútbol, sacar la señera y comprar no sé cuántas esteladas, banderas de estas independentistas catalanas que en los estadios los sacaban. En fin, todo ese tipo de estructuras determinaban que existía un interés específico de Venezuela, de la mano de Irán también, para establecer, digamos, desequilibrios, desestabilizar, por así decirlo, democracias, ¿no? A través de una serie de informaciones que yo contrasté con Hugo Carvajal, hubo una reunión muy importante que hubo en
digamos, en Irán, con el responsable de inteligencia, y a la vuelta él venía con el ministro, con un ministro, no sé si era el de defensa, no recuerdo ahora, él como responsable de inteligencia, hicieron una parada al lado de las Azores, donde tuvieron un contacto con dos miembros de Podemos, o dos miembros, digamos, significativos de lo que era la Izquierda Unida, parte del embrión que luego fue Podemos, ¿no? Entonces, cuentas, banco y tal. Yo todo eso hice, aun estando en prisión, hice una serie de informes y los presenté en la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo a él le dije, mira, la única manera de que a ti no te extraditen es di que vas a informar sobre Podemos, sobre todo esto. Entonces él me dijo, pero estás loco, si Podemos es un aliado del PSOE. Dije, pero te equivocas. Al PSOE le interesa debilitar a Podemos y todo lo que sea, de alguna manera, dar esa información y tal. No me hizo caso. Y sin embargo, cuando lo vuelven a traer, sí me hace caso, yo ya no estoy, y es cuando empieza a informar sobre Podemos y está casi 2 años aquí para que no lo extraditen, ¿no? Pero hay un dato muy, muy significativo, y es que a mí me dijo, Hugo Carvajal me dijo, si tienes 20 millones de euros, te pueden sacar de 20 millones de dólares, no recuerdo exactamente la moneda, te pueden sacar de aquí y tal. Y digo, no tengo ese dinero, y además yo quiero salir cuando... Y dice, yo ya he pagado el 10% a un despacho de abogados de alguien que fue un alto juez de la Audiencia Nacional, y una vez que esté fuera pagaré el otro tanto y tal. Y efectivamente a poco tiempo salió. Entonces salió de una manera de lo más extraña, y es porque digamos, el presidente de la sección tercera de la Audiencia Nacional dijo que su detención había sido política, que no sé qué, que lo pusieron en libertad. Alfonso Guevara. El magistrado Alfonso Guevara. Sí. Es decir, me está diciendo usted, comisario Villarejo, que el Pollo Carvajal pagó 4 millones de euros. No, pagó a 3, a un despacho de abogados, además muy conocido, además que un despacho de abogados, yo en mis notas de inteligencia lo hago constar, ese despacho y todo y tal, y entonces cuando eso lo pagó en el extranjero, además lo pagó fuera, a una filial, digamos, de ese despacho, que hay, digamos, jueces muy importantes de la Audiencia Nacional, con una gran presión. Este hombre salió. Lo que ocurre es que la presión de la CIA era tan brutal que, estando fuera, dijeron, no tiene que volver. Y el mismo juez que usted ha mencionado antes, dijo que ya no había, digamos, razones políticas, que había que volverlo a meter para adentro, ¿no? Bueno, eso fue el pleno de la Audiencia Nacional. Dijo que había que meterlo preso de nuevo, es decir, contradijo al juez Alfonso Guevara. Sí, pero de alguna manera ese pleno lo volvía a presidir el señor Guevara, creo recordar, ¿eh? Pero bueno, es igual. Lo que le puedo asegurar es que estuvo protegido, obviamente, por el CNI y tal, y porque además yo entendía que la información que podía aportar a España era mucho más importante que el montaje que le podrían haber hecho a Estados Unidos, que a Estados Unidos además siempre buscan sus intereses, y estoy seguro que gran parte de la información que le han sacado, que le estarán sacando ahora, es sobre pagos a empresas españolas de Venezuela para quitar a las empresas españolas y ponerse ellos, los americanos. Así lo han hecho en toda Sudamérica, utilizando siempre estructuras aparentemente judiciales para expulsar a los españoles o a los europeos y ponerse ellos, porque esa es su técnica. Está diciendo usted que un pago de 4 millones a un despacho afín a jueces de la Audiencia Nacional permitieron su libertad. Bueno, a mí es lo que él me dijo. Es lo que él me dijo, y lo que ocurre es que eso ocurrió. A mí me dijo, yo ya he pagado tantos millones, que es el 10, no sé si fue el 10 o el 15%, no recuerdo exactamente, y pagando así, me dijo 3 millones, 2 millones, 3 millones, no recuerdo. Lo que me dijo es,
y tengo que pagar un total de 20. Si yo y voy a salir en libertad. Entonces dije, macho, pero seguro, normalmente eso no ocurre. Sí, 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 ya verás. Y efectivamente ocurrió. Y el día que lo pusieron en libertad, me vi con él 10 minutos antes y me dijo, Pisto, como he salido, si tienes ese dinero, avísame y yo te pongo en contacto con quien te va a facilitar el tema. Digo, macho, si es que yo no tengo ese dinero y además... Sí, sí, así fue. Yo creo fundamentalmente en la inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país, en la inmensa mayoría. Lo que ocurre es que hay determinados, digamos, estructuras ya de altísimo nivel donde obviamente hay un concepto, yo diría que por lo menos muy peculiar de la interpretación de derecho. Mire, le puedo asegurar, por ejemplo, que hay una reunión con el presidente de la Audiencia Nacional, con un imputado, que entonces era el secretario de Estado, Francisco Martínez, donde hay unos WhatsApp donde dicen, oye, traes tú la cena, tú traes la botella, no sé qué, tal. Luego, cuando eso se hace público y se denuncia, dicen, bueno, que eran reuniones coloquiales y sociales y tal. Oiga, ¿entiendes? Hay uno que le llaman Pepe Togas, que no diré el apellido, que es el que se encarga de arreglar asuntos si tú tienes problemas, que además alardea de que él ha traído aquí, ha conseguido el nombramiento aquí de determinados jueces fiscales. Y para mí lo más escandaloso es que últimamente hay jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que se pasan al sector privado, que cobran unas minutas brutales y que siguen trabajando con los mismos compañeros con los que hasta hace unos días. Y claro, le puedo asegurar, por ejemplo, hay uno en concreto que una vez se acusa y otra vez se defiende en mi causa, por ejemplo. Yo tengo una infinidad de juicios pendientes, pues en un juicio acusa y en otro defiende y cobra minutas increíbles. Le puedo hacer un caso donde una persona que no tenía nada que ver conmigo ha estado 7 años defendido por este ex juez, vamos, juez en excedencia y abogado, y no tenía nada que ver. Yo le decía, macho, pero si este es amigo del juez instructor, dile a tu amigo, a tu abogado que hable con él y tal. No, que dice que no puede, que tal. Digo, ¿sabes cómo vas a terminar? Dile que ya no tienes más dinero. Entonces le dijo, ya se me acabó la pasta, y a los 15 días lo sobreseyeron. Durante 7 años estuvo sin ninguna investigación, sin ninguna prueba de nada, y a los 15 días, sin venir a cuento, sin ninguna nueva, digamos, informe que determinara que ya... ¿Entiendes? Y claro, y ese tipo de escándalos obscenos, para mí, hay otros jueces que tienen a su esposa en un despacho de abogado y que te ofrecen el despacho de abogado para que mejore tu situación. Y en mi caso, me lo ofrecieron, pero no tenía dinero y lamentablemente no pude acceder a ello, ¿no? Y así, claro, y ese tipo de cosas... ¿Qué juez le ofreció eso? Permítame que... No quiero decir. Permítame que, como estoy ahora mismo en plenas, digamos... Pero él, si algún día trasciende esa entrevista, él y yo sabemos de qué estamos hablando, porque además nos conocemos personalmente. El problema es que durante muchos años yo he conocido a todos esos jueces y fiscales y he estado con ellos y he comido con ellos y me conocían perfectamente, ¿no? Y el problema es que utilizan los audios de algunas de esas comidas, algunas de esas conversaciones para presionarlos a ellos y cambiar la conducta que hasta entonces era honesta, correcta, independiente, para decirle o haces esto o tienes problemas. Habla de puertas giratorias. Baltasar Garzón, que fue juez estrella en España, es uno ahora de los abogados defensores del chavismo. Ha sido abogado de uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro, Alex Saab, mientras su mujer era fiscal general del Estado. Un abogado defiende unos intereses que luego están siendo procesados, juzgados por su esposa, la fiscal general. Yo conozco perfectamente a Baltasar Garzón y conozco a su actual esposa. Es más, cuando yo estaba a punto de salir en el 2018 en prisión, filtraron una comida que yo había mantenido con ellos y la hicieron pública para que esta señora, que entonces era ministra de Justicia, pues hiciera unas declaraciones tremendamente duras contra mí y tal y cual. Y lo lamento mucho porque yo tengo la mejor opinión de ellos a nivel personal.
Es decir, para mí Baltasar me parece un tipo valiente, duro y tal. Lo que pasa es que ha visto cómo funciona el sistema y le está sacando partido. El hecho de que ocurra esa circunstancia, pues hombre, es poco presentable. Pero el problema es que yo creo que en España existen 4 tipos digamos, de códigos penales. Para los amigos, para los enemigos, para los jueces y fiscales entre ellos y luego para Villarejo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere que le diga? 20.000 acusaciones. Yo he presentado 1.000 escritos contra jueces, contra fiscales, denuncias, además con nombre y apellido. Y sin embargo, nunca me las han admitido y una denuncia anónima que teóricamente hicieron contra mí determinó mi ingreso en prisión. O sea, imagínense qué cosa más absurda y más impresentable. Y es más, hay 2 fiscales que en un momento determinado chantajean y amenazan y coaccionan a un juez y le obligan a marcharse porque iba a cerrar mi causa. Estos fiscales alardean de eso con un escritor, el escritor lo pone en un libro y esos fiscales van a la presentación del libro para demostrar. Entonces, pese a que... ¿Es el libro de Ernesto Kaiser? Sí, por ejemplo. Este señor que además era peronista, ¿no? Y Borges decía que los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles, ¿no? Entonces, le quiero decir que algo tan increíblemente obsceno como que 2 fiscales anticorrupción amenacen y chantajeen y coaccionen a un juez para que se marche y el hombre se marche y que eso se haga público y que eso yo lo denuncie y han dicho que bueno, que no tiene importancia, que como el juez no lo ha denunciado, oiga, no, pero es que hay delitos públicos que el amenazar o coaccionar a un juez no hace falta que el juez y que un escritor diga eso, son por lo menos calumnia o injuria contra esos fiscales, ¿no? Y también es un delito público. Bueno, ante ese tipo de cosas, imagínese, yo sigo, me cuesta trabajo, pero yo sigo creyendo en el Estado de Derecho, porque sin derecho hay caos, ¿no? Y de alguna manera yo confío en que en las altas instancias de este país o las de a nivel europeo vean que lo que se hizo en mi caso es un tema impresentable, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero, para los venezolanos, para los latinoamericanos, tiene una connotación muy especial, y es que es uno de los principales propagandistas del régimen de Nicolás Maduro. Y se ha especulado mucho sobre la posibilidad, y unas declaraciones de la difunta senadora colombiana Piedad Córdoba abundaron en esa idea, de que Zapatero tiene intereses económicos y concretamente le achacó una mina de oro en Venezuela. ¿Eso es verosímil? Totalmente verosímil, teniendo en cuenta de que, digamos, los socialistas que promulgan, digamos, la igualdad de todo, luego son muy ávidos a la hora de acumular riqueza, ¿no? Entonces, en el caso de Zapatero, lo que sí he visto que era una persona que ha engañado a todos los españoles porque parecía, le llamaban el Bambi y tal, porque decía tal, pero es un hombre con muchos recursos y que además, bueno, ha nombrado, digamos, gente, de ministros y tal, que luego, como el de Asuntos Exteriores, que había entonces y tal, que ahora mismo hace grandes negocios en Guinea, en Dominicana y tal, es decir, todos esos, ahí tiene a... Se refiere a Miguel Ángel Moratinos. Por ejemplo, ¿no? Tiene el caso de José Bono, por ejemplo, que ha adquirido la nacionalidad recientemente, la nacionalidad dominicana, porque allí al ser dominicano ya no lo pueden extraditar, ¿no? En el caso de que algún día se llegue a entender por qué esa fortuna milagrosa que tiene. Tal. Claro, todo esto determina, volvemos a lo de antes, la impunidad. La impunidad. Cuando alguien comete algo y no hay consecuencias, el problema es que eso corrompe los principios y le quita credibilidad a la ciudadanía, deja de creer, porque no pasa nada. Y yo cuando me han preguntado recientemente, oiga, ¿qué pasará con Pedro Sánchez, estas acusaciones? No va a pasar nada. Estallará una bomba en la Moncloa, una bomba atómica, y no pasará nada. ¿Por qué? Porque determinados dirigentes, en este caso más significativos, Pedro Sánchez, sigue los principios máximos
del KGB, ahora FSB, que es Pueblo de Borrego, Gobierno de Lobos. Es decir, cuando la ciudadanía está narcotizada, con lo que llamaban los anarquistas Proudhon o Bakunin, decían la satisfacción represiva, es decir, a uno le dan un iPad y le dan una cerveza y se le acaba el revolucionario. Ya no hay revolución, ya no hay, digamos, vindicación, no hay la sociedad civil que tendría que ser vindicativa, como puede en Estados Unidos, con todos los defectos que tiene como país y tal, sin embargo tiene una sociedad civil fuerte y tal. Aquí no, y lamentablemente pueblos, o sea, países como Venezuela nos están demostrando a los españoles que sí hay una sociedad civil fuerte, valiente y que se está arriesgando a ser detenido, a ser tal, para intentar cambiar y que la legalidad vuelva. Aquí en España eso lo veo muy difícil. ¿No le contó el Pollo Carvajal si presentó pruebas de la supuesta mina de Zapatero ante la Audiencia Nacional? La verdad es que yo hablé con él muchísimas horas, muchísimos días, porque además él sabía de mi rutina, porque yo prácticamente dedicaba todo el tiempo que estaba fuera de mi celda a estar en la biblioteca, a leer mucho y a escribir mucho. He escrito prácticamente un diario cada mes. Afortunadamente estos están guardados a bien recaudo, recordando todas las cosas para que sirvieran luego de base a los libros que pienso escribir, ¿no? Ya he escrito uno. Yo, salvo una hora al día que dedicaba a atender a los demás presos en temas jurídicos y tal, como abogado, el resto del tiempo yo estaba o charlaba mucho con él se sentaba conmigo en la mesa allí en la biblioteca, hablábamos y él me enseñaba documentaciones que tenía algunas guardadas, me pedía incluso en algunos casos que la sacara a través de tal. Yo le dije que no podía hacerlo porque yo tenía súper controlado todo, pero sí sé que a través de algunos funcionarios de prisiones a los que pagó adecuadamente pudo sacar alguna información que no sé, que de alguna manera lo tendrá su familia. Entonces, él lo que me hablaba mucho era de que podía demostrar, digamos, las actividades de su país en movimientos, insisto, de preparativos de provocar rupturas de la sociedad española. Incluso, insisto, me habló de acciones violentas llegado el momento, porque en las reuniones que ellos tenían participaba el servicio secreto venezolano, el servicio secreto cubano y miembros digamos, de ETA que trabajaban como asesores en Venezuela, con Hugo Chávez y luego con Maduro. ¿Cuál era el propósito de esas acciones de desestabilización? ¿Llevar a Pues, Podemos al poder? Yo creo que provocar de alguna manera la estrategia que establecen, digamos, los países comunistas, que es llevar al descontrol y la revolución en aquellos países democráticos para ampliar, digamos, las actividades, llevar a Podemos o no, en definitiva, establecer una corriente desestabilizadora, como ha pretendido, por un lado, Rusia, cuando el tema de los hackers, o China y tal, y también Estados Unidos, con sus otros intereses. Es decir, que de alguna manera Europa es huérfana de una independencia objetiva y está al albur de las presiones de un lado y de otro. Y en este caso, ellos entendían que todo lo que fuese desestabilizar países fundamentales como era España para toda Sudamérica redundaría en beneficio, digamos, de la proyección internacional que mantenía tanto Venezuela como Colombia, ¿no? Y directamente Irán, como ellos, como ya he dicho antes, que establecían una estrategia conjunta. Entonces, él tenía mucha información en ese sentido, mucha información en la cabeza y mucha información que él recordaba y que en ocasiones, le digo, me pasaba notas que yo tomaba y que luego después yo hacía informes. Lamentablemente son informes que están en la Audiencia Nacional y que imagino que cualquiera de los que están personados en mi causa pueden tener acceso y en algunos casos los puede, digamos, usted conseguir, dada la facilidad con que mi causa se filtra
a los periodistas, ¿no? Yo tuve buenas relaciones con él, pero obviamente nunca me gané su confianza, porque era un hombre tremendamente desconfiado y muy presionado por su familia, sobre todo por su esposa reciente, y por las tensiones que había entre su hijo mayor y su joven esposa, que creo que eran de la misma edad. Es que me solicitó un abogado, que yo le presenté al mío, pero que el servicio secreto, el CNI, le presionó y le dijo que o cambiaba de abogado o dejaban de prestarle ayuda, y por eso duró apenas unos días, ¿no? ¿Qué ayuda le prestaban? ¿Protección en España para que no fuese extraditado? Protección en España, protección jurídica, y yo creo que el mover inversiones económicas en España. O sea, la esposa, creo recordar, que estando él en prisión a punto de salir, pues compró una casa de 2 o 3 millones de euros, y aparte que cambiaba de coche, de vehículo cada 2 por 3, tal, y claro, yo le decía, ten cuidado porque de dónde, cómo puede aflorar de tu esposa tanto dinero y tal, cómo lo va a justificar, ¿no? Y entonces él decía que él era de los que menos dinero se había llevado, ¿no? De todo, dice, es que llevarse en Venezuela menos de 100 millones eres un pobre, ¿no? Eres un pobre, ¿no? Y él decía que no se había llevado mucho más, ¿no? ¿Nunca le comentó información sobre los negocios de Zapatero en Venezuela o los intereses económicos de Zapatero en Venezuela? No. Fundamentalmente, él hablaba de los intereses socialistas en Venezuela, pero yo creo que él lo que entendía que había una especie de grupo socialista que eran los que medraban y los que tenían intereses, pero como un lobby socialista, no individualizando de Zapatero. Yo creo que además de Zapatero había con él, estaban con él otros socialistas, algunos de ellos creo que han salido a la luz, ¿no? Concretamente el embajador ¿no? Que tenía problemas y tal. Morodo, condenado recientemente. Exactamente, ¿no? Quiero decir que él me decía que existía un lobby importante, que recibía una importante cantidad de dinero a cambio de darle presencia en la Internacional Socialista y a cambio, digamos, de limpiar la imagen internacional que necesitaba de que no fuera una dictadura, sino una democracia, pese a que, obviamente, el tema, creo recordar que parte de las votaciones, por lo menos durante una vez, fue una empresa española, fue Indra, ¿no? Que manejaba precisamente el gobierno socialista, ¿no? En su día, ¿no? Y aún así, no le salió muy bien el tema del recuento, ¿no? Y como dicen los comunistas, lo importante no es la votación, sino quién cuenta los votos, ¿no? Entonces, ese criterio pues lo habrán aplicado, ¿no? O sea, ese lobby socialista que actuaba como conseguidor de situaciones, y sobre todo como relaciones públicas a nivel internacional, es decir, dada el prestigio, entre comillas, que podía tener el socialismo español frente a la estructura socialista europea y tal, era lo que ellos pretendían fundamentalmente, vender, digamos, limpiar, blanquear la imagen de Chávez y de Maduro a un precio, bajo precio, y al mismo tiempo conseguir inversiones digamos españolas en algunos temas, conseguir ser lobbies en algunas actuaciones internacionales, rebajar tensiones en Estados Unidos, que me consta que hubo una serie de gestiones que se hicieron con los gobiernos americanos para bajar un poco la presión es decir, hacia Venezuela. Pedía a España que rebajase el gobierno de Estados Unidos la presión hacia el chavismo. Efectivamente, ¿no? ¿Durante la administración Trump o durante la administración Biden? Yo conocí fundamentalmente durante la administración Trump, pero tengo la sensación de que ha seguido adelante con la siguiente administración Trump. Tuve informaciones, algunas de ellas me las facilitaron gente muy próxima al propio Trump, como era Paul Manafort, que es un hombre en el que yo estuve asociado en los años de 2016-2017 para una serie de operaciones y tal,
y donde él de alguna manera tenía conocimiento de que había ese tipo de prisiones. Lo hubo, por ejemplo, por eso para conseguir lo de Telefónica, tuvo una serie de reuniones en Telefónica en ese sentido, y sobre todo el hecho fundamental de conseguir rebajar las tensiones hacia Venezuela, diciendo que no era tan mal país como pretendía y que no era tal el vínculo que había con Rusia, ni con Irán, que en realidad eran propaganda, digamos, interesada, etcétera, etcétera. Todo eso era el lobby socialista, que las figuras más destacadas, Zapatero, pero que había otras personas ahí que también han participado en ese tema, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, el caso de José Bono, cuando quiso vender las 2 fragatas en su día con tecnología americana, que obviamente los americanos se opusieron. Es decir, que todo ese tipo de lobbies es estructuras importantes económicas que han permitido a estos señores hacerse muy ricos, eso sí, planteando siempre que son muy demócratas y que son muy respetables de tal, y que hay que ayudar a Venezuela, que no son tan malos, etcétera, ¿no? Pero de poco sirvió en el caso de Trump presionar, hacer lobby para disminuir la presión, porque fue máxima la presión durante el gobierno Trump. Eso sí, se rebajó durante la administración Biden. Sí, pero yo creo que durante la presión, durante la administración Trump, la presión fue mayor porque probablemente no tuvieron los interlocutores que ellos esperaban tener, ¿no? O porque a lo mejor no ofrecieron la cantidad suficiente, ¿no? A los que ellos estaban contactando, ¿no? Pero a mí me consta que hubo reuniones en la época de Trump, luego en la siguiente, como he dicho antes, me pilló ya en prisión y poco podría, vamos, he sabido luego indirectamente que esas gestiones se mantuvieron, pero fundamentalmente hay un dato elemental, y eso es muy importante. Pese a que existió mucha presión por parte de Trump, le siguen comprando el petróleo a Venezuela, y siguen obteniendo una serie de precios muy singulares a Venezuela, y los grandes depósitos de petróleo estadounidenses se llenan con petróleo de Venezuela para en un momento determinado utilizando como estructura. Es decir, es que los americanos tienen un peculiar sentido del humor a la hora de valorar ellos. Por encima de todo son sus intereses. Han anunciado ahora, a menos dos personas muy cercanas a Donald Trump, Mario Díaz Balart y Rick Scott, que van a cancelar las licencias de Chevron en Venezuela. Es decir, que van a echar a Chevron de Venezuela. Ojalá y eso lo vean. Una cosa es lo que se anuncie, otra cosa. El problema es que el negocio, o sea, el dinero, los negocios, el 90% de las actividades de violencia, de agresividad o de guerras está por temas económicos, lamentablemente. Toda mi experiencia, en todos mis años de servicio de inteligencia, he trabajado en todos sitios y siempre existe el fucking power, el fucking money.